Listo, buenos días. ¿Qué vamos a trabajar en este momento? Si lo de ayer parecía un tanto complicado, pues hoy nos toca ver algo que lo complica aún más. Mientras ustedes interrogan, ¿qué hace el compañero? ¿Cómo les puede fregar la vida? ¿Qué puedo hacer para molestarte mientras me interrogas? Objeciones. La objeción. Esa es la herramienta que queremos bajar estas cosas. Esa es la herramienta que queremos ver el día de hoy. Objeciones. Ok. ¿Qué es la objeción? Es uno de los instrumentos del principio de contradicción. ¿Qué es lo bueno del sistema dispositivo oral? Que aquello que predica tiene herramientas muy concretas para hacerlo efectivo. Ojo que estoy diciendo una de las herramientas del principio de contradicción. De hecho, el día de hoy vamos a ver otra, que es el contrainterrogatorio. ¿Para qué sirve esta herramienta en particular? Para lo que sirve es para evitar, en términos futbolísticos, que el compañero me haga favor, en términos de lenguaje cotidiano, para que él juegue sucio, en términos jurídicos, para evitar que viole el debido proceso. Si vemos tanto los respectivos artículos del COIP como del COGER, en ambos te dice exactamente lo mismo. Se podrá objetar cualquier actuación, no pregunta, actuación, que viole las reglas del debido proceso. ¿Por qué hago énfasis en actuación? Porque la regla general, lo más común es que se haga objeciones a las preguntas. Sí, de acuerdo, no discuto que no. Del 100% de porquerías que hacemos los abogados, el 90 y pico % son en forma de preguntas. Más no son las únicas. Disculpe por lo que voy a hacer, ya lo hice ayer. ¿Se acuerdan lo que hice ayer? Señor juez, ¿usted cree, por ejemplo, en un caso penal, que una mujerzuela como esta puede ser violada? ¿Suena que estoy haciendo una pregunta? ¿En qué etapa suena que hablaría una torpeza como la que acabo de hablar en este momento? ¿A qué suena? Insulto. Sí, pero ¿en qué etapa? ¿Alegato introductorio, prueba, alegato final? Final, ¿no es cierto? Es algo bastante conclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que excepcionalmente tú puedes alegar en alegatos finales, objetar en alegatos finales, sí. Tanto el COIP como el COGER te dicen actuaciones, no preguntas. ¿Creen que porque estoy en alegato puedo hacer algo como lo que hice? ¿Tendrían o no que saltar ese momento como cimbra y objetar? Por supuesto. Por Dios. Ahora, dicho esto, un buen abogado, la diferencia de un abogado y un buen abogado es tener criterio para usar las herramientas. Ahora, es cierto que puedes objetar, pero también es cierto que el estándar es totalmente diferente. Si tú fueses juez y le objetas por pregunta sugestiva a la compañera, ¿el estándar es o no bajo? Pero si fueses juez y le interrumpes por cualquier cosa un alegato final, ¿te va o no a molestar? Entonces, por Dios, ¿hay cómo? Sí, pero el estándar para una pregunta está acá, el estándar para objetar un alegato es muchísimo más alto. Una pregunta, por ejemplo, usted dice que el abogado se refiere al testigo como una persona, señor juez, ¿es una mujerzuela o usted cree que puede tener credibilidad? O sea, objeción, señoría, la otra parte se está refiriendo de forma despectiva a mi cliente y me reservo el derecho de que me pruebe el abogado de que es una mujerzuela, si no le seguiré No eches amenazar. Simplemente la objeción, su señoría, es irrespetuoso, pido que se mantenga
el nivel y el respeto que la persona se merece. Punto. O sea, lo otro, nada de te reservas. Tienes el derecho y hazlo cuando gustes. Ahora, puse ese ejemplo que es irrespetuoso. Pero, por ejemplo, hoy día vamos a comenzar a contrainterrogar. ¿Me permitirían que yo venga a contrainterrogarle así? No. Objeción, señoría, está intimidando a mi testigo. ¿No es cierto? No es la pregunta, es mi actitud. Fíjense que a ella yo no solo le falté al respeto con mi boca, no solo le dije mujerzuela, hice o no este gesto así. Despectivo. Los gestos también. ¿Me permitirías que contrainterrogando te haga esto y le ponga el dedo a esta distancia? Este dedo apuntando en nuestra cultura es o no irrespetuoso. Y mucho menos invadir su espacio personal poniéndole aquí. Hay muchas actuaciones que pueden ser objetables. Bien, ahora, dicho esto, ocupémonos de las principales preguntas, porque vamos tarde. Como decía, la regla general son las preguntas. Ahí es donde más porquerías solemos hacer. Y bien, ¿qué tipos de preguntas son objetables? Ok, sugestivas. Si ustedes se fijan en el COIP, las preguntas sugestivas te dicen claramente, si no estoy mal, y alguien me puede revisar si gusta, es en el artículo 569 que están las preguntas sugestivas. ¿Qué te dice? Que son objetables excepto en el contrainterrogatorio. A ver, ayer alguien me decía que las preguntas sugestivas engañan. No engañan ni un carajo. Si fuese cierto que te engañan, sería súper fácil contrainterrogar a un procesado. Disculpe, ¿usted estuvo en el lugar de los hechos? No. ¿Pero usted tenía un arma en el bolsillo? No. ¿Pero usted sacó el arma y le apuntó a la víctima? No. Supongamos que no hay autoincriminatorias. ¿Pero usted le disparó a la víctima? No. Te puedo engañar con preguntas sugestivas. No sirven para eso. Las que engañan, ya vamos a ver, son otras. No son estas. Ok, comencemos por esas antes de complementar las sugestivas. Vamos por cuáles son las preguntas que engañan al testigo. ¿No? Confusas, complejas, pero las capciosas. ¿Cuál es el concepto de capciosas? Ayúdenme, vamos. Doble sentido. Tienen doble sentido. Podemos decir dos conceptos. Son preguntas que llevan al error. Llevan al error o al menos pueden producir un error. Hay dos conceptos válidos. Las que pueden producir al error es un concepto amplio. Ahora, Pero las capciosas se pueden hacer en el contrainterrogatorio. no, solo las sugestivas. Únicamente hay la excepción a las sugestivas. Ahora, el concepto restringido son las peores de todas, las diseñadas para engañar, las que son una verdadera trampa. Tú no sales vivo de eso. Háganme una pregunta capciosa, engáñenme, vamos. Una cosa es con violín y otra con guitarra, engáñenme. ¿Cómo carajo van a defenderse si no saben hacer una pregunta capciosa? ¿Cómo la van a detectar cuando yo la haga? Y estas sí son tremendamente peligrosas. Puede ser que diga, ¿a qué hora fue que dijo usted que vio a la persona que le estaba dando un manotazo? Y ya le está dando, engañándole así? ¿A qué hora fue que dijo usted que vio? Que dije usted que ¿Qué vio. dijo usted? ¿Qué dijo usted? Medio rara está. ¿Alguien más? Vamos, una más clara.
Sí, te entiendo y no está mal, pero tengo que hilar más de muy fino ahí. Una clara, donde te engañen. Háganme, engáñenme. Vamos. Usted vio, de los hechos que usted declara, ¿en qué momento vio que el padre le abofeteó al niño? Yo no. Me engañaste. Ahora veamos si yo te engaño. Párate, por favor. Ok. Tú estás con una camiseta azul, un buzo negro entero y un pantalón negro. ¿Es correcto? Contesta. No, ¿Por qué no? estoy con azul. Perfecto. Pero, ¿te engañé o no te engañé? Acabas de contestar que no. Párate. Señor juez, ¿puede creer a ese pobre individuo? ¿De qué color es el pantalón? Le pregunté o no si era negro entero. ¿Qué le dijo? No. La camiseta. Le dije o no que era azul. Le dice que no. Y además de eso, mire el buzo. ¿Es o no negro? ¿Puede creerle algo a este señor? ¿Qué hice? Mezclé hechos ciertos y falsos. Me contestes sí o me contestes no, estás perdido. ¿Sí te das cuenta? Son una verdadera celada. De hecho, la señora Black mintió en el video que vimos cuando le cayó el abogado viejo o no. ¿Mintió o no la señora Black? Sí. ¿Sí? No. Lo que tiene es un inútil al lado que no sabe decir objeción capciosa. ¿Por qué? Hizo exactamente lo mismo el abogado que lo que yo acabo de hacer hoy. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué estaba la supuesta mentira? En que la señora Black dijo que no le habían mostrado la carta, ¿se acuerdan? ¿Es correcto eso? Ok. ¿Cuál es la pregunta? Fíjense que siempre hay una técnica. ¿Qué es lo que yo hice? Camiseta azul. Cierto. En el medio siempre va el veneno. Chompa negra entera. Falso. Pantalón negro. Cierto. Un buen abogado fuerte que sabe hacer esto es lo que generalmente te hace. Te pone el hecho cierto, hechos ciertos al principio y al final, y te jala la respuesta y el veneno en la mitad. ¿Qué hizo el abogado? Acordémonos de la pregunta. Señora Black, y le da el contrato. El contrato dice o no en perfecto inglés, página 18, párrafo F, que la póliza no pagará por, buenos días, por procedimientos experimentales. Cierto. Perdón, era otra la pregunta, mil disculpas. Señora Black, ese médico apto y competente, ella había dicho no que era un buen médico. Sí, cierto. Le dijo una y otra vez de manera cariñosa. Falso. Que ese tipo de leucemia no se podía curar con esa operación. Cierto. Fíjense que la señora Black es tremendamente justa y mucho más fina al contestar que lo que hubiésemos ido. No es por usted, doctor, es por cualquiera. A cualquiera que le hubiese hecho lo mismo hubiese caído igual que lo que somos nosotros. Ella no cae en el juego del abogado. Él cuando cayó en el juego mío, cuando contestó sí o no. Ella no hace eso. Es mucho más justa. Ella responde no así. ¿Qué te está diciendo? No de esa manera. No a mí. No es cierto que me dijo una y otra vez de manera cariñosa. Eso te está diciendo. ¿Y qué hizo el abogado? Hacer exactamente lo mismo que yo hice, sino que él siguió, obviamente, en el contrainterrogatorio, le restregó en la cara
la parte que le gustaba, que dijo no. Así que no. Eso van a hacer con tus testigos si no sabes defender. Ya vieron lo duro que fue ese contraexamen. Así que esto no es gratis. Tienen que estar muy, muy atentos. ¿Dónde está el problema de las preguntas capciosas? El problema de las preguntas capciosas, ¿cómo violan el debido proceso? Mediante una porquería, yo te engaño. La información es de muy baja calidad porque no se basa en información creíble. Es información fruto de las zapadas que hacemos los abogados. Y el sistema no quiere eso. Quiere que las decisiones se basen en información de calidad porque solo sobre información de calidad se pueden dictar sentencias de calidad. Por favor, dinos. Doctor, si las canciones son válidas, si la otra parte no las objeta. Totalmente. Totalmente. Hay que estar atinado. Tienes que estar muy atento. Y eso no fregado detectar esto. Bien, tenemos que aprender a ser súper hábiles. Y pilas hasta que la coja. Después esto se la coge y es sencillo. Pero hasta eso yo sé que causa tensión. A ver. ¿Cuándo yo voy a querer meter una pregunta capciosa que engañe al testigo? ¿En el interrogatorio o en el contrainterrogatorio? En el contrainterrogatorio. Si eres tan de engañarle a tu propio testigo, ¿crees que te voy a objetar? No, me como el postre, ¿no? O sea, ¿qué quieres que haga? Si tú haces semejante tontería, problema tuyo. Pero en el reexamen. Pero en el contraexamen sí. Pero en el reexamen. Claro. Reexamen o contraexamen, como quieras, contrainterrogatorio, ¿cómo le llamas? Cuando estés interrogando del otro lado, punto. Ya, dicho en español. Ahora, así como las preguntas sugestivas son un problema en el interrogatorio, las preguntas capciosas serán o no el problema en el contraexamen, de las que más tienes que cuidar. Pero como son un lío, y ya sé que este rato se les hizo hijo, y ahora ¿cómo voy a evitar que mi cliente le hagan eso? No pasa nada, vamos a aprender un truco sencillo. ¿Qué es una pregunta compuesta? Tiene varios hechos. Varios hechos. Ahora, hace un rato les mentí. No es cierto que ya había 3 hechos. Había 7 hechos. Mi primera pregunta fue camiseta y azul. Ahí ya está una pregunta compuesta. ¿Por qué? Porque el testigo tiene derecho a decir si traigo una camiseta y si es azul. Opción 1. Opción 2. Si traigo una camiseta, pero es negra, por ejemplo. Sí y no. Opción 3. No y sí. No es una camiseta, es un buzo, pero sí es azul. Opción 4. No y no. No es una camiseta, es un buzo y no es azul, es negro. Si yo te hago esa pregunta, te estoy o no quitando las dos opciones del centro. Solo va a ser cierto si me contestas sí o no. Pero ¿puedo o no confundirle al testigo? Claro, de hecho eso lo hice hace unos segundos. Él se fijó en que no era abuso entero y resultó o no que me dijo no a una cantidad de otros hechos. Gracias a eso, en un segundo le pude caer sobre el tema. ¿Cuál es el problema de las preguntas compuestas? Que pueden confundir al testigo. Es información equívoca. Y yo necesito información inequívoca para tomar decisiones de calidad. Ok, el concepto de preguntas capciosas en sentido amplio, ¿era o no que pueden confundir al testigo? Así que coinciden. Por eso es que les hablaba de un paraguas amplio.
el concepto de preguntas capciosas en sentido amplio incluyen también a las compuestas. Así que, ¿qué quiere decir eso? Si a esa pregunta tú me dices objeción compuesta al lugar, objeción capciosa al lugar, eso tiene que ser un buen juez. ¿Por qué? Porque puede confundir al paciente. Tienes razón. Tienes razón. O sea, te estoy diciendo que tu objeción procede. Si es que te digo no al lugar, no procede. Ok. Sí. Es la misma pregunta. Bueno, el asunto es que ayer yo me referí justamente al hecho de que puede haber un abuso de derecho en el sentido de que quien esté ejerciendo el patrocinio en forma recurrente utiliza preguntas capciosas, sugestivas. Claro. Ya, está bien. Sabemos que si no hay objeciones de la contraparte, en el fondo van a valer. Pero en la forma como que no se está litigando de buena fe. Totalmente de acuerdo. Y el juez no tiene la potestad como para regular eso, porque No. prácticamente hablemos de que inclusive en el caso de una pregunta abierta, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo de derechos de autor, donde uno de los supuestos litigantes presenta como testigo a quien le dio transcribiendo su obra. Le dice, ¿usted qué fue lo que transcribió el contenido? Y se sabe de memoria y comienza a relatar 1 hora, 2 horas. No puede regular su juez. A ver, pero es que ahí... No sé si me salí del tema, ¿no? Pero no, tranquilo. El tema es que lo que usted me está diciendo, primero no es ninguna zapada del abogado. Yo pregunté qué fue lo que hizo, eso es absolutamente legítimo. no, sí, ahí está. Ahora, si él se pone a hablar 2 horas, no estamos en un tema de capciosos. Estamos en que yo puedo... Diego, ¿qué pasó el sábado? Y te comienzo a contar el partido de fútbol de esto. ¿Tiene sentido? No. Ahí el juez puede poner en orden. Y tú mismo sacaste la respuesta. Pero es por impertinente, porque estás fuera de sitio. Y ahí soy yo el conductor. Ayer te decía, el juez sí puede regular ciertas cosas, pero no por meter sus narices en el fondo del asunto, sino por conducir, por su papel de conductor de audiencias. Yo como conductor de audiencia puedo permitirte que hables 2 horas de pendejadas. No. Porque en un país pobre, si una audiencia, en vez de durar 2 horas, dura 4, alguien se queda sin justicia. Punto. Y el responsable de eso soy yo. Entonces, tienes toda la razón, pero no era el ejemplo de lo que veníamos, no eran por preguntas capciosas. ¿Por qué? ¿Por qué no el juez? Porque el juez es el único que no sabe un carajo si es capciosa o no. Para saber si es capciosa tienes o no que conocer el fondo del tema. ¿Y el juez lo conoce? Ustedes dos conocen. ¿Por qué sé que él no va a hacer preguntas capciosas? Porque confía en ti, pues. Claro. Pero el juez, ¿cómo va a determinar si es capciosa si es el único pendejo que en esta sala no sabe nada? ¿Sí te das cuenta? Pero la forma de hacer la pregunta, el juez debería saber por qué él sabe el derecho. Indubio, se llama el principio nubia, juria. La ley se da entendido por todos. Totalmente de acuerdo. Pero un ratito. El juez no es tutor de las partes. Ya lo dije ayer. Yo estoy aquí para resolver, soy un funcionario público a su servicio. Yo estoy para resolver los temas que ustedes me pongan en tela de juicio. Porque hay otro principio. ¿Cuál es el otro principio que entra en juego? Yo no puedo resolver más allá de lo que las partes me piden. Plus petición. Si tú me pides $10,000, yo puedo mandar a pagarle a él 20,000. No. Si tú me objetas por capciosa y era sugestiva, no, al lugar, punto. Porque tú me sometiste a mi criterio que sea capciosa. No, doctor, pero ¿a qué eso voy? Si yo le digo al juez, le digo que es sugestiva y él me dice ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? Él debería saber que la pregunta es sugestiva. No tengo que estar explicando por qué. ¿No? Ah, totalmente de acuerdo. Claro. Eso es otra cosa. Pero lo que yo te entendí es que sin que tú me objetes, yo voy a decir, no le doy paso porque es sugestiva.
Oiga, ratito. No. O sea, Claro. que raro pues dice, es que, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? O sea, Fundamento, como para contestar eso, sugestiva. es sugestiva. Usted no entiende, y yo te digo, no lo entiendo. Dale gusto al juez. Verá, señor juez, acaba de decir que la camiseta es azul y esa información no ha sido aportada por el testigo. Yo hago lo que usted quiera, nunca pelees con el juez. Explícaselo. Ahora, es absurdo que hagamos eso y aprendamos a fundamentar así, porque el tema es que las audiencias van a durar o no muchísimo. Yo acabo de oír la pregunta y me estás diciendo sugestiva. ¿Qué quiere decir eso? Está introduciendo información no aportada por el testigo, irrelevante para el caso. Está fundamentado. Pero hay veces que la cosa es más complicada. Bien, entonces, dentro de esta misma categoría, en sentido amplio, hay otras. Las confusas. Por ejemplo, usted y su amiga salieron del hotel. ¿De qué color era? ¿Qué pregunté? ¿Qué cosa? O sea, ¿te das cuenta? Eso no tremendamente confusa, vagas, difusas, todo lo que ustedes quieran. Sí. Pero antes de eso, mil disculpas. Sí tengo que aclararles sobre la pregunta que me hicieron, que eso es un grave problema en el COGEP. En el COGEP sí tienen norma expresa, si no estoy mal, en el artículo 177, que dice que los jueces deben parar de oficio las preguntas capciosas y compuestas. Lamentablemente dice eso, sí es cierto, pero es incorrecta esa norma. Mil disculpas, no me puedo detener porque este no es un curso de conducción de audiencias y estamos recontra mal en el tiempo. Nuestro trabajo no es para jueces de este rato, es para aprender a litigar. Bien, ahora, las preguntas confusas también pueden o no confundir al testigo. También están en este gran paraguas de las capciosas. Esta es la primera gran familia de preguntas. ¿Qué estamos protegiendo? La calidad de información. ¿En qué versión? En una versión dolosa, cuando lo hago con mala fe, como la pregunta engañosa que le hice al compañero, o puede ser con buena fe. Realmente él traía una camiseta azul, pero puede confundir al testigo porque él tiene que tener derecho a responderme cada uno de los temas, o lo hice por inútil. Yo no quería engañarle, sino quise mal mi pregunta, preguntándole a usted y su amigo salieron y de qué color era. Sea por inútil, sea por mala fe, no me interesa. Lo que el sistema está protegiendo es calidad de información. Solo en base a información de calidad se puede obtener resoluciones jurídicas de calidad. ¿Cuál es el principio del debido proceso que se protege? Tutela judicial efectiva. Si es que no tengo información de calidad y no puedo llegar a resoluciones de calidad, ¿habrá tutela judicial efectiva? Ese es el valor del debido proceso que estoy protegiendo. De hecho, la gran mayoría de las preguntas protegen ese valor. Vamos a la segunda familia, a las que habíamos comenzado, las preguntas sugestivas. Hace un segundo decía que las preguntas sugestivas no engañan a nadie. Es cierto que si le pregunto, la pregunta que yo le hice al compañero era también sugestiva, pero no era engañosa por sugestiva, era por capciosa. Metí hechos ciertos y falsos. Pero si haces una pregunta solo sugestiva, eso es, tiene un esfero, ¿crees que le voy a engañar a él con una pregunta solo sugestiva? No, tú sabes si tienes o no un esfero. Estuvo en el lugar de los hechos. Tú sabes si estuvo o no en el lugar de los hechos. Eso no engaña a nadie. Entonces, ¿cuál es el problema de las preguntas sugestivas? Protegen el mismo valor, la calidad de información, pero en otro formato, desde otro punto de vista. Veamos el siguiente interrogatorio, hecho solo con preguntas sugestivas. Señor López, ¿usted compró esa cámara? Sí. ¿Esa cámara costó $800? Sí.
El señor Toral se le vendió diciéndole que era una máquina Canon. Sí. ¿Se le dañó esa máquina? Sí. ¿Le llegó a un